no fueron el producto del proceso normal de la transformación de las sociedades capitalistas en sociedades socialistas, sino que fueron unos cambios políticos generados en coyunturas históricas. Por ejemplo, la revolución bolchevique del 17 fue una coyuntura propiciada por la guerra entre Rusia y Alemania, y la Primera Guerra Mundial, que posibilitó que los bolcheviques lograran tomarse en el poder. Además, porque dentro de la misma Rusia no había una burguesía que hubiese logrado trascender el régimen zarista. Es decir, en Rusia no había industria desarrollada, y la pequeña que había era una industria alemana, inglesa y francesa. Por lo tanto, no había una burguesía propia que hubiera podido generar una revolución al estilo de la Revolución Francesa. Esa debilidad burguesa generaba también una debilidad política que aprovecharon los bolcheviques, que tenían una organización centralizada, disciplinada, y que adquiere un carácter de militar que da al traste con el zarismo. Entonces, no fue una revolución dentro de lo que hablábamos del socialismo científico, sino una revolución de los bolcheviques aprovechando la coyuntura de la guerra y el desprestigio del zarismo y la inconformidad de los campesinos rusos porque no tenían tierra para cultivar. Entonces ahí estaba el germen de la imposibilidad de construir el socialismo. Bien, me gustaría leer los títulos de los capítulos que aquí contiene este libro. Este libro parece que fuera una extensión de algunos otros que hemos aquí ya reseñado. Sin embargo, aquí traen temas nuevos. Por ejemplo, además de lo del socialismo científico, habla de la tentativa de poder, digamos, lo que se hizo alusión a la Comuna de París, a la Revolución Rusa, al partido de clase, y en los capítulos siguientes se habla de la Revolución Socialista del siglo XX, igualmente de la crisis socialista y de una nueva perspectiva. Este proceso que lleva este libro del desplome de los regímenes comunistas, ¿usted diría que es como una conclusión de lo que ya se ha tratado aquí en materia de socialismo? No, es que para tratar un tema como este, pues toca hacer un referencial a todo digamos, el andamiaje fenomenológico que antecede a esto, ¿no? Por eso en cada libro se hace como una recopilación para que se entienda el proceso y todos los antecedentes que llevan a un fenómeno como este del desplome. Entonces, por eso se habla y se puede hacer referencia a lo que ya se ha escrito en otros textos que tocan el tema este histórico. Pero este es un libro que muestra por qué se desploma esos regímenes que no son estructuras socialistas, sino que son regímenes de los comunistas. Es decir, son digamos, economías estatales y estatistas. Para explicar eso, entonces, se sientan varios factores. Primero, que no había condiciones objetivas en esos países, en esas regiones del planeta, para el socialismo. ¿Qué significaba condiciones objetivas? Pues que no había un desarrollo económico suficiente como para socializar bienes que satisfaciesen las necesidades de la sociedad. Entonces, pues había la pobreza. Entonces, ¿cómo se va a repartir riqueza donde no hay riqueza? Segundo, que no había condiciones subjetivas. ¿Cuáles eran? Pues el modo de pensar de los dirigentes y de los mismos individuos que componían esas sociedades, en donde primaba era una concepción individualista de propietarios, una concepción individualista de dirigentes, ¿no? Que no podía desarrollar una colectivización real tanto de los medios de producción como de la vida social. Entonces, sobre esos dos elementos que son básicos para construir una nueva sociedad, no había la posibilidad de generar una sociedad socialista.
Y es decir, el texto este más que todo se refiere a la crisis socialista. Los antecedentes que usted señala es como para hacer un preámbulo de qué fue lo que aconteció, es decir, cómo se dio lo del desplome de los regímenes comunistas. Sí. Es decir, a los comunistas adquirir la posesión de los bienes materiales de sus respectivas sociedades, sin la ideología socialista, que no la tenían, entonces genera un enriquecimiento, no de propiedad individual, porque la propiedad era del Estado, pero un enriquecimiento que era mejor todavía del que tenía propiedad, porque el que tenía propiedad, o el capitalista que tiene propiedad, la cuida, ¿no? Pero allí no la cuidaban, porque no era de persona alguna, entonces la disfrutaban. Un dirigente de esos comunistas que se llama Anastas Mikoyan planteaba, ¿no?, que los comunistas disfrutaban de los bienes de la sociedad como propios, pero los cuidaban como ajenos. Entonces, ¿qué significaba eso, no? Que los personajes estos llegaron, se apoderaron, tomaron posesión de las riquezas que habían construido las sociedades anteriores, ¿no? Disfrutaron de toda esa riqueza, pero no desarrollaron la economía, y por eso, después del desplome, quedaron en una miseria espantosa todos esos países que habían estado en manos de los dirigentes comunistas. Bueno, y en cuanto a la perspectiva que usted aquí señala, se refiere exactamente a, digamos, a los nuevos nacionalismos, o al socialismo de mercado de China, o a qué otra política a desarrollar, o directamente al colectivismo económico consciente del cual usted es autor. La experiencia que deja este fenómeno histórico es que no se puede colectivizar, no se puede estatizar los bienes, las riquezas de las naciones, porque eso implica la conformación de una burocracia de privilegiados que depredan la riqueza nacional. Que lo que se ha de hacer es que la misma sociedad se organice de tal forma que sea ella la que desarrolla la economía, la que desarrolla la producción, la distribución de los bienes, el consumo de los bienes y el desarrollo cultural de la sociedad. Es decir, no una casta burocrática que se sienta en el poder a ordenar y a disfrutar, sino la misma comunidad organizada que desarrolla el proceso productivo. Yo aquí al final noto que después que habla usted de la liquidación de los partidos comunistas, habla de los nuevos métodos revolucionarios de lucha, también de los cambios estratégicos y de tácticas del capital, asimismo como la revolución política de carácter socialista, y entre unos subtítulos aparece el carácter de la sociedad actual, la contradicción, los métodos, la concepción revolucionaria, la acción revolucionaria, la nueva organización revolucionaria. Dígame, estos puntos son los que pueden dar al traste con lo que sería la nueva metodología para poder organizar a la sociedad debidamente y asimismo obtener el triunfo. Sí, la sociedad de hoy ya no es la sociedad de hace 20 años, ni de hace 50, ni siquiera hace de 5 años. La sociedad está dando unos pasos agigantados en su proceso de desarrollo, y entonces ha conformado una serie de sectores sociales de muy diferente categoría a los que existían hace unas décadas. De manera que hay que pensar en nuevas formas organizativas, en la participación de sectores que ni son obreros ni son capitalistas, sino que más bien son desplazados del ámbito de la producción, que son, digamos, por ejemplo, esa cantidad de personas que son pequeños y medianos propietarios, esa gente, los vendedores ambulantes, es decir, de ese sector informal de la economía que pulula ya prácticamente en todos los países del mundo, y sobre todo en los países como los nuestros, que son de más bajo desarrollo, no alcanzan a los países industrializados. Pero en los países industrializados también hay otra clase de personas. Es decir, en los Estados Unidos hay un sector de la población que es completamente ignorante. Hay
una serie de textos y de escritos de escritores norteamericanos que muestran cómo la decadencia de la sociedad norteamericana es cada vez mayor. Entonces hay, como diríamos, una decadencia que va a generar también un resurgimiento, y ese resurgimiento ya se va dando en algunos grupos humanos que al margen, pero dentro de la misma sociedad, van conformando grupos asociativos de otro carácter, que salvan, diríamos, lo que tiene de valor la sociedad como tal. Bueno, y ya por último, para finiquitar este tema, usted habla ahí de una conclusión. ¿Cómo puede concluir este tema? Pues, como estamos hablando del desplome, pues es pensar en las formas asociativas de una economía solidaria que estamos pensando es posible dentro de otras concepciones, tanto ideológicas como políticas, y de una nueva sociedad que surge de sí misma, no de los redentores o de los mesías o de aquellos líderes, ¿no?, que se consideran como enviados por la providencia a salvar a la humanidad y al hombre de su miseria, de su pobreza. Es decir, esto seguramente fue lo que lo condujo a usted a crear la tesis del colectivismo económico, que tiene que mostrarse como una perspectiva de realización para que la humanidad por fin alcance el objetivo que deseaba en todas estas luchas que se han venido dando. Sí, claro, hay que cambiar de modelo, porque es que lo que hicieron los comunistas no fue ni siquiera un modelo, fue una apropiación de la riqueza por parte del Estado, que es un ente abstracto, pero que está concretado en la burocracia, en los dirigentes del Estado. Entonces, el resto de la sociedad quedaba aislado de la misma dirección de la economía de la que subsistía. Entonces tenemos que hacer consciente el proceso histórico, consciente de la situación de la sociedad, consciente de la existencia del individuo, y por eso un modelo económico consciente, que es lo que posteriormente se hizo en estas tesis. Bueno, agradecemos nuevamente al doctor Casas por esta colaboración de ilustrarnos sobre su obra directamente él, cosa que nos alegra, y a los televidentes les agradecemos su presencia y a la vez la sintonía que han tenido para con nosotros. Por último, queremos decir que estos tres libros de los cuales hemos hecho alusión, El ocaso del capitalismo y el fin de sus nacionalidades, fue escrito en 1994, El desplome de los regímenes comunistas y el futuro de la revolución socialista fue escrito en el mismo año, 1994, y ahora el tema que viene a continuación, bueno, en el próximo programa, diría yo, ya lo tenemos para sorpresa. A ustedes muchísimas gracias por sintonizar este programa Hablemos. Hasta la próxima. Una vez más estamos dándoles la bienvenida a este programa Hablemos. Continuaremos hablando de la obra del doctor Ulises Casas, el sofisma ideológico-político del izquierdismo. Es exactamente el tema que nos ocupará. Es otro de los libros que conforman la obra del doctor Ulises Casas, a quien pasamos inmediatamente a entrevistar con el fin de que nos ilustre sobre este tema. Doctor Casas, bienvenido nuevamente, y por favor, ¿cómo podemos extractar este libro de El sofisma ideológico-político del izquierdismo? Pues ese es un texto que se escribe para que se tenga conciencia de que
lo que se ha venido llamando izquierda no es una salida a la problemática ni es un modelo económico diferente al capitalismo. Que lo que se llama es izquierdas es realmente algo que no corresponde a la realidad económica, ideológica, política, incluso filosófica. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir izquierda? Izquierda pues es, digamos, una orientación más bien en el espacio y en el espacio. Eso de izquierda proviene de un acontecimiento coyuntural en la historia que se da en la Asamblea Nacional Constituyente de la Revolución Francesa, cuando en la Asamblea los más radicales estaban en el recinto. Sí, en el recinto de la Asamblea los más radicales estaban a la izquierda y los moderados estaban a la derecha. Entonces, a los radicales se les llamó izquierdistas o de la izquierda. Ya a los moderados o a los monárquicos o a la contraparte de estos radicales se les llamó de la derecha. Un acontecimiento de estos no puede generar concepciones ideológicas ni políticas, porque las concepciones ideológicas y políticas son la expresión de una situación económico-social determinada. Entonces, si los radicales hubieran estado a la derecha en la Asamblea, pues entonces la derecha sería la revolucionaria, ¿no? Y la izquierda sería la conservadora, que es lo que en términos de derecha e izquierda se está entendiendo actualmente. Ese texto es para hacer claridad al respecto y para que cambiemos las denominaciones y le demos a las posiciones ideológicas y políticas un sentido real, un sentido de contenido, ¿no? Y no un sentido de coyuntura. Ese fue, digamos, la motivación de ese texto. Bueno, yo veo aquí en el índice que hay temas que hacen referencia a la revolución del 48, al igual que los partidos políticos, habla de la revolución izquierdo-socialista del siglo XX, igualmente habla de la derechización de la política europea. Cuénteme en pocas palabras todo esto, ¿cómo se puede dejar plasmado aquí? Bueno, como a partir ya de ese momento de la Revolución Francesa se institucionaliza, diríamos, los términos izquierda, todo sector político que de ahí en adelante asume posiciones radicales es un movimiento de izquierda. De manera que en las revoluciones que siguen a la Revolución Francesa, que son las revoluciones de 1830, de 1848, la Comuna de París, la Revolución Rusa de 1905 y la Revolución Rusa de 1917, pues ahí están los de las izquierdas, los radicales. Pero simultáneamente, dentro de ese acontecer histórico y político, pues aparecen otras denominaciones a los movimientos que proponen un cambio social y que se enfrentan a las fuerzas en el poder. De manera que, por ejemplo, en las revoluciones de 1848, pues ya se habla de socialismo y se escribe el manifiesto del Partido Comunista de Marx y Engels, y ya ellos no hablan de izquierdas. Los que hablan de izquierdas son otros, sino que se habla ya de clase obrera. Cuando se funda la Internacional en el 61 por Marx, tampoco se habla de izquierda, sino se habla de la clase obrera, del proletariado, de la revolución socialista, de la revolución obrera, etcétera, etcétera. Cuando se produce la Comuna de París, pues en la misma forma, y así sucesivamente. Entonces hay unos movimientos, y unas posiciones, y unos partidos, y unos movimientos, ¿no?, que llevan un contenido propio, y entonces se habla de ese contenido, de la lucha de la clase obrera, del campesinado, en fin, ¿no? Pero la izquierda queda como algo abstracto. ¿Quiénes son los que se llaman de izquierda? Son los que están por fuera de esos partidos, más bien, ¿no? Son los radicales, digamos, lo que llamamos hoy extremistas, ¿no?, que plantean unos cambios
mecánicos, que son más bien esas izquierdas, son como la expresión de esos sectores medios desplazados por la competencia capitalista, que desesperados quieren un cambio, pero no saben qué clase de cambio, de manera que cuando llegan de pronto a la posibilidad de acceder al poder, pues acceden al poder de cualquier partido político, de cualquier organización, de cualquier expresión de clase. Es decir, muchos de esos que se llaman de izquierda, mientras están por fuera del sistema, pues son pues, extremistas, pero el sistema a veces los absorbe y se convierten en los mejores defensores del sistema. Voy a ponerle un ejemplo. Por ejemplo, cuando el Che Guevara estuvo en Bolivia, vino un francés llamado Regis Debray, que era un intelectual francés que quiso incorporarse a las fuerzas del Che, y lo que hizo fue delatar la presencia del Che, y luego de que estuvo detenido y fue liberado por la presión internacional, volvió a su país y es hoy un asesor de los gobiernos franceses, de la burguesía. Esos son las izquierdas. O sea que estos contestatarios que siempre vemos por ahí reclamando derechos y que finalmente cuando logran un puesto dentro del gobierno cambian su concepción, cambian su proceder, esos serían los izquierdistas que usted dice que son más bien, ¿cómo los tildó usted? De embelecos, ¿no? De sofismas. Sofismas. Claro. O sea, es una distracción, pues prácticamente hacia los ojos de los demás, que mostrándose como revolucionarios terminan siendo identificados más que un 100% de los regímenes que combaten. Claro, es que mire, el mismo Lenin escribió un artículo que se llama La enfermedad infantil del izquierdismo en el comunismo. Es decir, es como un infantilismo de aquellos personajes que no se sienten bien en ninguna parte porque no tienen como una estabilidad, pero que cuando ya se van, digamos, llegando a la edad adulta o a viejos, entonces se convierten en los defensores más puros del régimen existente, del statu quo, o aquellas personas que cuando son jóvenes son ateos, cuando ya se van sacando la vejez, se convierten en fervientes creyentes porque dicen, no, ¿qué tal que haya Dios? Bueno, ¿y usted qué cree a qué se debe eso? ¿A la falta de conciencia política, social, o qué? ¿Conciencia cultural? Pues ¿Cómo podría calificarse eso? No, la ideología dominante del individualismo, ¿no? El personaje cree en él, la situación que expresa hacia afuera cuando se convierte, por ejemplo, en defensor de los pobres es más bien una manera de adquirir una posición de dominación, ¿no? Aquí encontramos muchos personajes de esos, ¿no? Que a veces al ser desplazados del poder económico se convierten en personajes que añoran ese poder que tenían. Por ejemplo, Marx y Engels en el manifiesto hablan del socialismo conservador, ¿no? Un socialismo, diríamos, nostálgico, de aquellos señores, de aquellas familias feudales que el capitalismo desplaza y empobrece, y entonces se vuelven contra el capitalismo, pero no porque quieran un socialismo, ni quieran que la clase obrera ni los sectores populares adquieran una representatividad en el gobierno, sino porque ellos perdieron ese poder que tenían, ¿no? Entonces se convierten en anarquistas, en radicales, en toda esa clase de manifestaciones, porque han perdido posición y han perdido poder. Y ese es, digamos, estas corrientes. ¿Usted diría que ese sofisma del izquierdismo es mucho más marcado aquí en países como Colombia que en otros, o eso es igual en todas partes? Pues es parecido, ¿no? Pero tiene sus características. En estos países ha habido mucho personaje que, habiendo tenido posición social, económica y social, pues el desarrollo del comerciante, de los capitalistas, los ha desplazado de ese, digamos, son esas familias aristocráticas venidas a menos, y ellos se convierten en unos resentidos sociales y entonces en unos extremistas. Pero cuando ya de pronto el régimen los ve que tienen capacidades para servirle al mismo régimen, los asimila y estos se convierten en defensores. Y hay mucho ejemplo de eso. ¿Qué más podría añadir usted respecto a este libro? Pues eso es precisamente
que se pretende con ese texto llevar a la reflexión a aquellas personas que luchan por los cambios sociales, a aquellas personas que realmente quieren una transformación real, objetiva, posible dentro del proceso de desarrollo de los pueblos, en el caso nuestro, para que no se caiga en el engaño, no se siga cayendo en el engaño de que los que pretenden hacer esos cambios y se llaman izquierdistas, no les van a solucionar el problema. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, aquí el movimiento revolucionario liberal, de los años 60 del siglo pasado, creó el embeleco de que el doctor Alfonso López Michelsen con su MRL iba a solucionar los problemas de los campesinos con una reforma agraria que sirviera a ellos, que iba a solucionar el problema de los obreros con una política de techo, de educación, de salud, etc. Y esos eran los izquierdistas, ¿no? Esos eran los que llamábamos la izquierda. Y eso no podía generarse. ¿Por qué? Porque eso no tiene contenido, el nombre no es el contenido en este caso. Entonces podemos hablar, por ejemplo, de un movimiento socialista, podemos hablar de un movimiento socialdemócrata, podemos hablar de un movimiento pues progresista, etcétera, pero eso de izquierda no nos dice en absoluto algo que sea real. Usted al final de este libro habla del colectivismo revolucionario del presente y del futuro, y asimismo de las nuevas condiciones materiales del capitalismo actual. Esto alude a el colectivismo económico consciente. Sí, claro, es decir, en este momento hay unas condiciones tales que permiten que si los grupos sociales se organizan, pueden aprovechar la estructura del capitalismo actual, que tiene un gran acumulado material, para desarrollar asociaciones económicas productivas que permitan a aquellos que se asocian tener una vida digna, una mente humana, sin ser explotados, pero necesitan cambiar de mentalidad, de la mentalidad esa de propietario individual que permanentemente está pensando en adquirir bienes individualmente, se pase al concepto de lo colectivo, dentro de lo cual es posible crear unas asociaciones en las que la propiedad de esa estructura que pueden conformar esos entes sea colectiva y los ingresos pues satisfacer las necesidades de los asociados. Bien, entonces este tema también ha finalizado. Esperamos que todos ustedes hayan estado complacidos con estas intervenciones del doctor Ulises Casas, a quien le estamos agradeciendo nuevamente su participación, la colaboración que nos está prestando para la ilustración de su obra, que es bastante voluminosa y que a la vez es el sustento o fundamento de la Escuela Ideológica de Filosofía, Historia y Economía Política. A él muchas gracias, y a todos ustedes, amigos televidentes, los esperamos en la próxima oportunidad para que continuemos esbozando esta temática que no solamente es nacional sino internacional. A ello también queremos agradecer a todas las personas que quieran comunicarse con nosotros, ya a través del canal por el cual están viendo este programa Hablemos, pueden entrar en contacto con nosotros. Por el momento, muchísimas gracias nuevamente y será hasta la próxima. La religión, por Ulises Casas, instrumento del delito y consuelo de los ingenuos, los ignorantes y los pobres de mentalidad. Este precisamente es otro libro que vamos a entrar a dilucidar con el propio autor, el doctor Ulises Casas, en este programa de Hablemos. Profesor Ulises, bienvenido otra vez y hágame el favor, documéntenos sobre este libro que habla de la religión.
Pues ese es un tema sumamente, pues, delicado. diría así, muy delicado, ¿no? Porque la mayoría, la inmensa mayoría de la población mundial es religiosa, es creyente. De manera que plantear estos temas a la población en general, pues no es conveniente. Pero hagamos el esfuerzo, a ver si en pocas palabras se puede dejar claro qué es en sí la religión. Pues la religión ya es una estructura, digamos, ideológica y social que se produce en un estado más bien avanzado de la humanidad. Las religiones ya son estructuras. En los ciclos, digamos, más primitivos de la humanidad hay culto a los fenómenos de la naturaleza, el culto a los animales, porque representan un peligro o un beneficio a la comunidad. Pero cuando ya hablamos de religión, hablamos de estructuras, y eso se da más bien ya en las sociedades de propiedad privada, en las sociedades esclavistas, a partir de las sociedades esclavistas hasta el presente. Entonces las religiones se han convertido en unos legitimantes del poder económico de las castas dominantes. Ese es un fenómeno, pues, que quienes queremos una sociedad humana, digna, pues venimos denunciando, porque esas religiones se han convertido en un sustento de los privilegios, en una legitimación de la explotación, en una legitimación del crimen, de las guerras, de los desastres sociales, ¿no? Porque las justifica de diversidad de maneras. De esta forma, pues, cuando escribimos este texto, tuvimos en cuenta más bien que sirviera a ciertos sectores más ilustrados, más librepensadores, ¿no? Que para las multitudes o para los grandes sectores sociales que se pueden ofender con ese solo título. Bueno, yo en un comienzo, cuando vi el libro de la religión, pensé que era un tema trivial, pero la verdad es que según sus palabras, en la introducción que ha hecho, me parece que es un problema o es un tema bastante serio, al cual hay que ponerle mucho cuidado. A los televidentes les sugiero de que sin miramientos, sin ninguna reserva, atiendan este tema con toda la imparcialidad del caso, para ver si es posible que podamos entender lo que nos quiere decir en estos momentos el doctor Ulises Casa. Doctor, cuénteme, ¿usted este libro hace referencia más que todo a la religión católica o a otras religiones? No, a todas las religiones, porque es que, por ejemplo, las religiones orientales son todavía más peligrosas que la católica. Por ejemplo, las religiones musulmanas, ¿no? Menosprecian más a la mujer, en un caso concreto, que la católica, ¿no? Entonces, la mujer en el mundo árabe es una mujer que no es persona, es el hombre el que domina toda la existencialidad social. En Occidente la mujer se ha liberado ya porque ha entrado en los espacios del trabajo, todo el trabajo la ha liberado de una cantidad de prejuicios. Entonces lo de las religiones es general, ¿no? Y es general, ¿por qué? Porque esas religiones dominan el mundo. Son las grandes religiones, la católica, la musulmán, la evangélica. Sí. Entonces, hacer referencia a eso, pues yo siempre digo que lo hacemos dentro de un respeto por los creyentes. El hecho de hacer un análisis de la historia de la religión, lo que implica como estructura cultural, pues no implica que nosotros estemos señalando como réprobos o como gente de mal a los creyentes, ¿no? De ninguna manera. Nosotros los que no somos creyentes somos los más respetuosos de los creyentes, de sus creencias.
los que no son respetuosos de los no creyentes son los religiosos, precisamente, y todas las persecuciones que ha habido a los que no creemos durante todo el proceso histórico han sido de violencia terrible. Por ejemplo, la Inquisición, para citar un caso pues, muy particular. ¿Qué era la Inquisición en las épocas feudales? La Inquisición era la persecución a toda aquella persona que pusiera en duda los dogmas de la Iglesia Católica, y todo el que pusiera en duda esos dogmas era llevado a la hoguera, ¿sí? Quemado vivo. Incluso personajes ilustrados como Giordano Bruno, como Miguel Servet, fueron llevados a la hoguera por la Inquisición. A las mujeres, toda mujer que no estuviera dentro de su casa, que pudiera, que fuera y hablara, que se expresara de otra manera, era llevada a la hoguera y calificada de bruja. Es decir, las religiones a quienes más han perseguido es a la mujer. Bueno, perdón, usted entonces aquí nos deja claro que los creyentes en realidad son personas ingenuas que de buena fe creen en todo aquello que le han dicho y que finalmente pueden convertirse hasta en fanáticos de algo que ni siquiera pueden comprobar. Claro, es decir, dentro de la estructura de las religiones, como en la estructura de la sociedad, hay capas, hay niveles. Entonces los grandes jerarcas, los dirigentes de esas religiones, incluso ni creen en eso que dicen. Y esos son los criminales, esos son los que delinquen. Fíjese usted, por ejemplo, ahora, todas esas denuncias que ha habido contra los sacerdotes que han abusado de los niños, que han violado a los niños, que han generado delincuencia, ¿no? Que, por ejemplo, el escándalo del Banco Ambrosiano con el cardenal Marcinkus, que se robó 1.500 y pico de millones de dólares y desfalcó el banco para propiciar organizaciones anticomunistas en Argentina, en Panamá, etcétera, etcétera. Entonces, usted habla del Banco Ambrosiano del Vaticano. Sí. Ahora, los Borgia, ¿y por qué Lutero aparece denunciando la corrupción del papado? ¿No? Pues porque era un hecho real. Y entonces Lutero señala al Papa Borgia y a toda esa corte de cardenales como un antro del infierno, como unos representantes de Satanás, ¿no? Porque era la corrupción total. ¿Y se alimentaba con qué? Con las limosnas, con los diezmos, todos que cobraban a una población que en Europa estaba bajo el imperio del hambre y de la escasez.